All right. Entonces ahí está grabando. Okidoki. ¿Empezamos? Venga. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Tacos de Sesos. El día de hoy eh, tengo el gusto de introducir a mi buen amigo David Andrés Arce González. Yo más bien lo conozco como Andrés Arce o El Chaca, a los compas. Y él es estudiante de doctorado en filosofía de la religión, ¿es correcto? Sí. En la UNAM. Y pues hoy vamos a platicar de un tema muy light, el desastre climático como apocalipsis. Am, y bueno, normalmente empezamos con una pregunta eh, un poquito más ligera. Y la pregunta que tenemos para ti hoy, Andrés, es si tú pudieras escoger entre el holocausto nuclear, el violento cataclismo climático o el apocalipsis bíblico, ¿cuál preferirías vivir? Pues buena pregunta, ¿eh? Eh, pues en primera instancia, yo te diría que el apocalipsis bíblico, pero, o sea, porque mira, después del apocalipsis bíblico, como ya iremos platicando, pues hay una redención, hay una resurrección de los muertos, está el reino de la justicia, la edad dorada, ¿no? El problema ahí, bueno, además está, pues si uno lee el apocalipsis de San Juan, o sea, de la Biblia, pues hay unas visiones muy interesantes que estaría interesante ver, ¿no? Las bestias que ahí salen, sería bastante psicodélico. El problema ahí es que yo creo, ya poniéndome egoísta, yo creo que no estaría entre los que van al cielo y viven la edad dorada. Yo sería condenado. Y entonces, una eternidad de sufrimiento no sé si me rifo. Entonces quedan las otras dos. En las otras dos, pues yo creo que la catástrofe climática. ¿Por qué? Porque, pues sí, sería como un fin del mundo como lo conocemos, pero pues la vida seguiría. Quizás no la vida humana, o la vida humana quizás, pero no como ahora. Pero las otras especies pues se adaptarían unas, otras no, surgirían nuevas, pero la vida en el planeta pues va a continuar con todo y el cambio climático, ¿no? Definitivamente no como la hemos conocido, pero va a haber, va a seguir, ¿no? Y un apocalipsis nuclear pues sí sería, digo, no sé si han visto en Chernobyl, hay animales que ya se están adaptando también a eso, ¿no? Hay unas ranas que ahora son El- negras, se vuelven negros, todos los animales. Hay unos artículos muy interesantes. Entonces, bueno, está esa posibilidad, pero sería mucho más, pues, mucho más devastador. Entonces, mi respuesta final sería el cambio climático. A huevo, sí, eso me gusta. Aparte es muy espectacular. ¿Tú qué piensas, Iscar? ¿Tú por cuál te orientarías? No sé, creo que la bíblica definitivamente no, justo por los mismos argumentos que, que propone Andrés. O sea, yo también siento que no sería parte, o sea, no sé si me animo a tener como a vivir una eternidad de sufrimiento, no se me antoja. Y entre el nuclear y el, y el climático me cuesta trabajo, ¿no? Porque creo que van de la mano. Creo que como que el apocalipsis climático ocasionado por los humanos incluye el apocalipsis nuclear, siento yo. O sea, como que es parte Mm. de la misma historia y entonces más bien es una diferencia de cómo quisiéramos vivir el apocalipsis climático, si eso incluye un holocausto nuclear. Yo creo que sí me inclinaría sobre el holocausto nuclear porque siento que es como un reset, ¿no? Es un hard reset, mientras el cambio climático, digamos, sin ese holocausto nuclear sería como que muy paulatino y como que es muy demasiado sufrimiento. Y en el nuclear es como que ¡pam! Hard reset, es como picarle ahí al reset del Nintendo, güey, y empiezas otra vez de nuevo con nuevas reglas, justo como está describiendo Andrés. O sea, habría más animales. O sea, como que me llamaría mucho la atención si es que yo no me voy en el holocausto. Estaría chido ver y ser parte de ese proceso y estudiar ese proceso de cambio.
Pues sí, yo la verdad tramposamente y tomando de lo que dice Iscar, ¿qué tal si los combinamos los tres? O sea, tenemos el cataclismo climático que causa la guerra nuclear y eso precipita el regreso de Cristo, ¿no? Pues yo, low-key, creo que esa es la apuesta de los aceleracionistas de Silicon Valley, güey. Peter Thiel y esa banda. Yo creo que el low-key eso sueñan, güey. Sí. Güey, y qué cabrón que lo digas porque mientras estamos grabando esto, el siguiente episodio que va a salir va a hablar de Palantir Mafia, Ah, con el Javier el Blanco. Javier Blanco, ¿no? Ah, buenísimo. Simón. No me lo perderé. No, es un temazo ese, ¿eh? Sí, Sí. si están Sí, no escuchando mames. esto, vayan y escuchen ese también. Y pues sí, muy bien. Pues hoy vamos a hablar del cambio climático. Y antes de como hablar nosotros sobre lo que pensamos, quizá hablar de cómo lo plantean en los dos textos de hoy. Nos pasaste dos textos. Em, y es cómo o sea, cómo se proyecta el futuro en estos dos textos, ¿no? Explícanos un poco de qué nos enviaste. Ujú. Bueno, los textos que mandé, uno, el más largo, que diría que es el principal, que es el que yo escribí, pues básicamente es el argumento de mi tesis de doctorado, muy sintetizado, ¿no? Entonces, sintetizándolo todavía más, digamos que la idea es, pues primero un estudio de cómo la relación con la historia o el origen mismo del concepto de historia en lo que podríamos muy vagamente llamar Occidente. Yo con Occidente me refiero sobre todo, no es tanto algo ya geográfico, sino más cultural, sino esta zona del mundo pues determinada sobre todo por el cristianismo y el postcristianismo, que es la secularización, ¿no? Que es donde vivimos ahora. Ujú, Que como decía un filósofo italiano, Benedetto Croce, no podemos no ser cristianos, ¿no? Aunque uno sea ateo y anticlerical, nuestro mindset, por así decir, toda nuestra cultura está permeada de los conceptos cristianos, ¿no? Y entre esos conceptos pues está el vivir tanto la historia como la vida personal, siempre orientado hacia el futuro, ¿no? Siempre esperando que en el futuro se va a aclarar el sentido. ¿Por qué pasó todo? ¿Va a llegar el bien? ¿Va a triunfar Dios? O la versión secular, que bueno, esto no es una idea mía, ¿no? Es, muchos filósofos lo han trabajado, sobre todo uno que se llama Karl Lowitz, un alemán, discípulo de Heidegger, pero crítico de Heidegger, que dice como, bueno, esa misma idea es la base conceptual del progreso, ¿no? El progreso pasó de ser esperar la redención y la edad dorada a través de la intervención de Dios y crearla nosotros en la tierra, ¿no? Ya no tanto a partir de una relación con la trascendencia, sino una acción en la inmanencia, ¿no? El trabajo, la tecnología, la ciencia que nos va a hacer una vida cada vez mejor, que fue el credo de del occidente moderno, básicamente hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se vio como de, ok, por un lado, pues ujú. no, no hemos mejorado como especie, nos seguimos matando, y no solo eso, sino que la técnica que supuestamente nos iba a dar el cielo en la tierra, pues más bien crea infiernos, ¿no? Digo, también hay la hipocresía europea, porque eso que le sacó de onda en la Primera Guerra Mundial, pues fue la realidad de las colonias desde que empezó la modernidad, ¿no? Pero, Sí, sí. pero bueno, eso un Cuando les poco llegó de... a ellos fue que ya Ah, se exacto. sacaron de onda. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el texto pues explora un poco esa continuidad, ¿no? Entre la escatología, que es una palabra que uso mucho, que saldrá por acá. Escatología básicamente es la ciencia de las últimas cosas o el conocimiento de las últimas cosas, ¿no? O sea, es hatón, en griego es último, y pues logía de logos, ya sabes, biología, lógica, todas estas, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta experiencia de la historia definida por una escatología, definida por esperar un final, y ese final va a darle sentido a todo, para bien o para mal, ya sea la sociedad sin clases de Marx también es una especie de Ujú, escatología, ¿no? La parusía, que es que regrese Cristo, el mesianismo de los judíos. Hay una escatología también islámica, que la verdad claro. conozco poco, pero también juega un papel, sobre todo en el Islam chiita. Entonces, pues en todas las religiones abrámicas, en todo el occidente, juega un papel muy importante El final, ¿no? en cómo habitamos el mundo, ¿no? O sea, desde como cultura, como nosotros. Y bueno, lo que yo investigo es, en todo este marco que le estoy platicando, cuál es el papel del calentamiento global, ¿no? ¿Qué tipo de escatología es? Una escatología sin redención, ya no es Dios, es el humano, el capitalismo, si quieres. Eh, ya no hay una edad de oro, solo se termina, ¿no? Y cómo habitamos el futuro, también muy personalmente, ¿no? También esta inquietud, pues viene de
preocupaciones mías o de pláticas que yo creo que todos hemos tenido, ¿no? La típica de, bueno, no sé si tener hijos porque quién sabe qué mundo van a vivir, ¿no? Ujú. Y sin ir tan lejos, porque sí, ya yo creo que es casi un hecho. Yo creo que muy poca gente con la que he hablado, y me atrevería a decir que poca gente en el mundo, cree hoy en día que el futuro va a ser mejor, ¿no? Lo cual es bastante inusual en la modernidad, que creía que cada vez íbamos a estar mejor en el futuro. Ahora, Ujú. más bien tenemos la idea de que el futuro va a ser peor, o chance se queda igual si tenemos suerte, ¿no? Pero lo más probable y lo que la mayoría creemos es que va a ser peor. Entonces, eso como experiencia histórica es inaudito relativamente. Entonces, bueno, Sí, es un poco el texto, la constelación que trazo, que exploro, y pues por ahí va. Ujú. sí, ¿no? Es loco porque en cómo lo describes y en esta idea cristiana y luego después en la idea ilustrada, que después nos meteremos en eso, como que está el fin como final, como ending, pero también está el fin como el objetivo de, ¿no? O sea, lo que va a venir a cerrar. Y, y en este momento, como que se pierde esa segunda definición y solamente tenemos como lo que termina, ¿no? Sin ninguna clase de esperanza. Y no sé, Ujú. algo que se me hizo loco que aparece en este texto de Wainwright y Mann, es la idea, y bueno, ellos yo supongo que son más viejos que nosotros, pero este cambio que sucede a final del siglo XX y a principios del XXI, de pensar el cambio climático como, ahí viene, ¿no? Y si no hacemos algo, va a valer madre. A la situación donde estamos actualmente, donde activamente está valiendo madre y esas cosas como que están aquí, ¿no? Ujú. Y como que la gran pregunta que hacen ellos, que a mí me parece muy interesante, es ¿cómo es que sabiendo qué era lo que teníamos que hacer como especie, pues no se hizo nada, ¿no? Ah, Sí. Sí, el gran fracaso de la modernidad, como decía Andrés, ¿no? Em, pues sí, y oh, no sé, vamos, dice, voy a leer la pregunta que hizo José, ¿no? En el texto de Wainwright y Mann se habla de tres salidas comunes, el utopismo, el capitalismo y el nihilismo. Y en México, la pregunta que hace José es, ¿cuál de esos tres crees que es más presente? Y estamos hablando particularmente de cómo lo enmarcan Wainwright y Mann sobre el final de los tiempos. O sea, ¿cuál es más presente en México? Y si hay alguna otra salida que te imaginas que no señalan estos autores, que me parece una pregunta muy, muy chida del señor José. Sí, pues Luis, sí, definitivamente es una muy buena pregunta. Partiendo primero de lo que dicen ellos, de las tres que proponen, pues yo no, o sea, diríamos que en el mainstream, en el discurso hegemónico, pues sí está esta salida capitalista, ¿no? Como el green capitalism, ¿no? Las energías renovables, toda esa esperanza, que bueno, yo creo que es una esperanza también, es una especie de negación, ¿no? Que era como, no, Ujú, no, si se arma, nada más cambiamos los popotes por estos de cartoncito y todo así chido, ¿no? O ujú, más, entre comillas, radical, nos hacemos veganos, ¿no? Pero mm, bueno, porque cualquier estudiante, cualquier persona que estudie seriamente pues, sabe que eso no es la solución, ¿no? Ni el veganismo, ni bañarte en 5 minutos, ni nada. O sea, tiene que cambiar el orden de producción radicalmente, ¿no? Que el utopismo iría más por ahí, pero pues yo siento que, bueno, ¿cómo decirlo? Pues veo en México y en el mundo una bancarrota importante de las utopías, ¿no? Ya no tenemos utopías, o sea, muy poca gente cree en ellas, no son operativas como eran hace no tanto, ¿no? De hecho, también un poco la motivación para esta investigación es eso, ¿no? También cuando dejamos de creer en el futuro, ¿no? Cuando uno habla con gente de la generación de nuestros papás, pues se creía en el futuro, ¿no? Muchos eran marxistas, otros quizás eran liberales, pero creían en el futuro, en un futuro o en otro, pero creían en él, ¿no? Y en nuestra generación siento que sí, no se cree mucho en él. Y digo, no porque es nuestra culpa, nos tocó un contexto pues mucho más desesperanzador, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, al menos en mi círculo inmediato, opera más la salida nihilista, ¿no? Como lo dicen sí. los autores ahí, porque ahí ponen, ¿no? Como nihilist y entre paréntesis, we are fucked, ¿no? Es un poco el sí, patos, ¿no? We está are muy fucked. bueno ese detalle del Sí, libro. sí. Y sí, es como, pues, we are fucked. Pues
a ver qué hacemos mientras, ¿no? Pues hay que cotorrear, digo, o bueno, también está la salida depresiva, pero creo que ese es un poco el ánimo que impera, al menos Pero en en mi México creo que la entorno. salida es justo lo que dices, ¿no? El cotorrear Sí, total, ya que, ¿no? En sí, México sí, sí sí. aplica el de ya que y sí, como que reírnos de todo en realidad. Había algo ahí de que vi un post en Instagram sobre la fenomenología del relajo. Creo que hay un texto ahí sobre cómo el mexicano asume todas estas realidades que son muy densas, ¿no? Y dice, pues el relajo, ¿no? Sí, Y sí, me es bueno ese lleva, libro. me lleva al otro texto que leí tuyo hace poco, Andrés, el del el barroco, ¿no? Ujú. O sea, como que es un poco esta, o sea, sí, bueno, eso va en otra dirección, tiene que ver como con la ética protestante versus como esta visión más barroca de la vida en América Latina, pero ajá, ¿no? También ese nihilismo un poco más cotorro. Em, y no sé, también tocaste algo que es estas soluciones de los popotes y las bolsas de plástico que un poco responden a esta parte de cómo fue que dejamos que esto pasara. Bueno, pues es que ese es un nosotros que es demasiado amplio y más bien pues la responsabilidad fundamentalmente es de la gente, pues no sé, de las oligarquías que tienen estas empresas petroleras y controlan de todos los medios de producción que causan esto mediante su irresponsabilidad y su enorme avaricia, ¿no? Ujú. Eh, y a mí en ese sentido me interesa preguntar, porque bueno, yo no he leído el resto del libro, lo que leímos nosotros es el prefacio, pero ellos mencionan que justamente como que los marcos marxistas ya no alcanzan como para explicar este momento climático. Yo te quería preguntar un poco por eso, o sea, ¿dónde llega el límite de esos marcos para abordar esta situación? Este, el límite, sí, pues es una muy buena pregunta también, que se ha trabajado justo mucho en, digamos, lo que queda de la izquierda académica contemporánea, que justo hay mucho, y digo, no es comprensible que pues, el análisis de Marx, por más brillante, que yo creo que es brillantísimo que haya sido, pues fue hace 200 años, ¿no? Bueno, poquito menos, pero pues obviamente hay cosas que no vio, ¿no? Y yo diría que, pero bueno, para ponerlo, sin clavarnos tanto en eso y sin que sea tan denso, una de las cosas esenciales es que al fin y al cabo, pues, por decirlo así, la antropología filosófica, la epistemología de la que parte Marx, pues una antropología burguesa, o sea, bueno, moderna, epistemológica que parte, por ejemplo, del dominio de la naturaleza por el ser humano, ¿no? Mm, Como de una especie de progreso a través de la industria. Claro que la idea ya no es que la industria la idea es que la industria esté colectivizada, ¿no? En vez de la propiedad privada, pues, bueno, ya estas bases de marxismo que imagino que más o menos tenemos todos, pero pues sí, se cree pues pues, explotación de recursos naturales, la visión de la naturaleza como, pues, como recursos, ¿no? Como lo que está ahí disponible para el trabajo transformador del hombre, que aunque las relaciones sociales son diferentes, pues la relación con la naturaleza pues sigue siendo un poco cosificante, ¿no? Digo, hay matices, ¿no? Pero en general es esa. Y en este momento en el que estamos, pues ya no se puede percibir así, ¿no? Y sobre todo la dicotomía, ¿no? Naturaleza-cultura o ser humano-naturaleza, sí. pues queda muy quebrada. Entonces, como que realmente hay Sí. que volver a pensar todo desde una forma en la que sabemos que, mm, pues sí, la naturaleza y el trabajo humano y la economía están profundamente intrincadas y son inseparables. Y bueno, y partir también de donde estamos, que es un entorno pues ya de catástrofe, como decías al principio, ¿no? Como el calentamiento global ya está aquí. O sea, quizás no lo más dramático, pero pues ya hay desplazados, ¿no? Ya hay, no sé si vieron una trend ahorita que estaba bueno, una trend por un post en Instagram, que era como foto tomada con iPhone 6, foto tomada con iPhone, no sé, el nuevo, el más nuevo, ¿no? Y la que es tomada con iPhone 6, o sea, y uno pensaría, pues es la calidad de la foto, ¿no? Lo que quiere mostrar, que es un Sí. poco, pero el juego es que es eso, pero son fotos del mismo lugar y son lugares que se han estado secando, o sea, cascadas que se secaron, Wow. bosques que se deforestaron, ¿no? Entonces es como un poco ese juego. Y sí, o sea, eso en 10 años se ha visto extinción de especies, o bueno, un ejemplo quizás un poco más banal, pero no menos importante, pues lo que vimos todos ahora, las olas de calor, ¿no? Yo que soy Sí. chilango ahorita, las lluvias, las inundaciones, no sé si vieron las fotos de viaducto inundado, Sí. o sea, El Nevado de Toluca. rompió récord de lluvia cada semana.
así. Y supongo que el calor allá pues, en el norte viene de estar más pesado que nunca, Muy gacho, todo sí. eso. Ujú. Sí, no, está muy loco. El, el- me lleva Oye, a esto pero también. Dale, dale. o sea, hablábamos de cuáles son las salidas que no abordan los autores. Siento Ah, sí. que voy a cambiar un poquito como el chip de la academia hacia la ciencia ficción, porque me encanta la ciencia ficción, pero siento que, y a lo mejor no va dentro de este texto, obviamente, porque ellos no hablan, pero siento que sí hay unas visiones del futuro Ah, que a veces no les ponemos atención porque pensamos que son fantasiosas, pero podríamos decir que hay otras perspectivas como la del ecopunk, los cyberpunks y eso. Y entonces mi pregunta quizá para Andrés es dónde entran estas visiones en la ciencia, porque también algo que tú en tu texto eres muy crítico como de estas visiones de cómo analizas el final de los tiempos a través de la ciencia, pero nosotros mismos lo estamos haciendo a través de este lente de la ciencia, pero ¿por qué no pensar en como, digamos, finales alternativos que no necesariamente van de esto, ¿no? O sea, ¿qué opinas de estas visiones más fantasiosas del futuro? Ujú. Bueno, empezando porque las conozco bastante poco, pero creo que, o sea, creo que somos una posibilidad lejana, por sí una posibilidad, pero creo que lo fundamental ahí es que, pues mientras siga el orden socioeconómico que está, ninguna ciencia nos va a salvar. Porque más, bueno, la ciencia, pues no existe sola, ¿no? No existe aislada. No hay una ciencia separada de lo político y de lo social. La ciencia, pues es una especie de planta que crece sobre el suelo de relaciones de poder, económicas, históricas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Bueno, entonces también un poco lo que dicen la defensa marxista de esta cosmovisión que decíamos antes, ¿no? Como de, bueno, esta ciencia enajenada, que objetiviza y así, cambiaría si estuviéramos en otra sociedad. Pues, bueno, no sé, pero yo creo que es posible. Y más bien, si no se cambia el orden social, socioeconómico, creo que es imposible, ¿no? Entonces creo que sí puede haber una salida y se puede usar la ciencia de otra forma y se puede crear un futuro usando las herramientas. Bueno, más de que se pueda, pues es quizás necesario, pero para que eso sea posible, pues sí tenemos que cambiar radicalmente el orden socioeconómico, ¿no? O sea, mientras siga habiendo capitalismo que, como decían los dos, ¿no? Como lo que tú, Iscar, dijiste, como este fracaso de la modernidad, ¿no? Y tú, José, como esta, pues como que pareciera una especie de decisión, ¿no? De las oligarquías de continuar a pesar de todas las advertencias que desde hace mucho tiempo hay, que para uno ujú. diría como, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué? Es una anomalía, ¿no? Por qué estamos yendo hacia el abismo? Lo que dirían, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, y yo estoy de acuerdo con ellos, es que no es una anomalía, realmente en la semilla propia de la modernidad capitalista, que se vende y se presenta y nos la creemos como un momento de racionalización de la historia en el que se dejan las supersticiones y la teología y la metafísica para pasar a la ciencia, lo objetivo, lo comprobable, lo tangible, y tanto en lo filosófico como en lo técnico. Realmente detrás hay algo Ujú, profundamente irracional que es esta avidez de acumulación, ¿no? O poniéndolo en marxista, este valor que se autovaloriza, esta acumulación de capital infinita que no para ante nada y que, no sé, ya concretizándolo, lo ves en las fortunas de un Elon Musk, de un Bezos, ¿no? Tienen fortunas que en generaciones no van a poder acabar, pero siguen queriendo más, ¿no? Uno piensa como, de, bueno, ¿qué hay ahí? Que es algo ya completamente abstracto, ¿no? ujú. O sea, Claro que sí. ya no hay una cosa que ganen realmente más que una especie de relación voraz con un valor abstractísimo, ¿no? Un número en una cuenta que crece un poco, pero su vida no va a cambiar, ¿sabes? Si le quitas la mitad de la fortuna a Elon Musk, va a seguir siendo millonario y sus hijos van a seguir, ¿sabes? Porque la motivación es Es una este fantasía, justo. valor que se autovaloriza, ¿no? Y, Entonces, y Sí, una si es una ya imagen. fantasía. eso, ajá, Sí, es una fantasía en pensar que son infinitos los recursos, siento yo. O sea, ujú, justo como que esta idea de la ciencia y de cómo hemos progresado está fundamentada en una fantasía. Y la fantasía es que no se va a acabar o que siempre hay algo después, ¿no? Siempre hay algo después. Y justo pensaba yo que si, ¿qué tal si esa motivación fuera distinta en el sentido de, pensando yo en cosas de ciencia ficción, que a veces a mí me motivan esas cosas, ¿no? Como que digamos que no me deprimo porque pienso que a lo mejor sí existe la posibilidad de una realidad alterna
a esa misma fantasía, que me parece igual de fantasiosa a estos como visiones ecopunk o cyberpunk, a una visión de que pues tenemos recursos Infinitos. infinitos Ujú. o podemos, que era algo que hablamos en el episodio que se va a publicar, no hay recursos infinitos, pero la gente que puede se puede ir a otro lugar donde hay más recursos que explorar porque el universo es infinito, ¿no? Ujú. Llámese recursos en un mundo cibernético, en un mundo extraterrestre, como irnos a otro planeta o cosas por el estilo, pero creo que me estoy yendo por una tangente. Vamos a la otra No, pregunta, yo creo creo que es que bastante tenías ahí, relacionado, José, pero ¿no? bueno, ajá. No, yo creo Sí, sí, pues si nos que podemos eso ir. está chido. Em, Sí. Ay, se me fue el pedo. Iba a decir algo. No, pero por Em, esa tangente, yo creo que, o sea, en lo que te acuerdas, Muskis, de esa tangente, yo creo que, pues sí, justo es parte también de este discurso, bueno, de esta forma de estar en el mundo, si te quieres poner más así, pero como, pues sí, esta soberbia moderna, ¿no? Como de el planeta está a nuestra disposición, son recursos muertos que convertimos en capital y está tan exacerbado que es como, bueno, y si se acaba, pues no pasa nada, nos vamos a otro, ¿no? Y los que podemos, además, también ahí está la parte social, ¿no? O sea, los Ujú. millonarios que puedan pagar la nave que El- construye Elon Musk, ya van a colonizar Alpha Centauri o lo que sea, y los otros millones de personas y los animales y las plantas, pues que se jodan, ¿no? O sea, Ujú. no trabajaron lo suficiente, no le echaron ganas, o no sé, ¿ya sabes? Creo que Y, es parte de lo mismo. y que justo otra visión a eso es pensar en los ecopunks, que es una visión, el ecopunk, yo tampoco no soy, pues, sé por algunas cosas, quizá una referencia es Robert Crumb, que tiene, me gusta mucho un cómic que habla de the History of America o no sé qué, y entonces como que él va haciendo a través de sus ilustraciones la historia de América y al final hay como, sí, hay una parte en el cómic donde se acaba el mundo, justo lo que estamos viviendo ahorita, pero luego hay otra donde hay una, como este final ecopunk, donde hay una como Resurgimiento. reconciliación Ya. en entre el humano y la naturaleza, y esa es otra visión que pocas veces hablamos, o siempre hablamos de cambio climático, se acaba el mundo, se acaba la humanidad, holocausto nuclear, pero ¿qué tal si vamos a ir evolucionando hacia una visión más de ciencia ficción como son estas del cyberpunk o del ecopunk, donde hay una reconciliación entre la raza humana, raza entre comillas, o la humanidad y la naturaleza, ¿no? Que en las ciencias chidas, en la academia más bien, pocas veces se habla de esto, ¿no? O sea, se plantea eso como un futuro posible. Me gustó ese concepto de ciencias chidas. Luego deberíamos conceptualizarlo acá. Pero sí, ¿no? Se me hace interesante lo que dice Iscar y ya me acordé. Que es que lo loco de las visiones ecopunk es que técnicamente es súper posible, pero que más bien el reto no es el cambio climático, aunque suene loco, porque eso técnicamente sí lo podemos solucionar. El reto es que técnicamente no sabemos cómo cambiar el sistema económico, ¿no? O sea, verdaderamente ese es el monstruo a vencer, ¿no? Porque, y eso se conecta a la otra cosa que quería decir, porque estos, eh, ni siquiera multimillonarios ya alcanzan, ¿no? Como estas personas, a las que económicamente el sistema les ha dado un poder, eh, pues no sé, güey, bíblico, por decirlo, no, es como una especie de retorno, ¿no? O sea, de Dios va a crear la historia y llevarla a su final, a la humanidad va a crear la historia y llevarla a su final, y ahora los oligarcas van a crear la historia y llevarla a su final. Pero existen como en esta especie de mentalidad anti-escatológica, o sea, no hay un fin, ¿no? Nosotros, o Ujú. bueno, ellos, ya no nosotros, sino ellos, a partir de la técnica van a ir a otros planetas, ir a otras galaxias como Alpha Centauri, como decía. Es O muy... a través de la técnica, insisto, en reivindicarnos con la naturaleza, que creo que eso es algo que a mí me motiva mucho, ¿no? Pero bueno.
en fin. No, y esa Pero es sí, la lucha, ¿no? Pero la lucha no es sí, o sea, técnica, es justo analítica. eso se habla, digamos que eso pocas, bueno, sí, tiene razón, pero pocas veces, digamos que se plantea esa realidad, pocas veces se plantea ese futuro, digamos, siempre se plantea como que en un holocausto, pero pocas veces se plantea como un ecofuturo, ¿no? Y eso a veces a mí me molesta un poco, pero bueno. No, pues Creo que había ya otras preguntas. sí. Bueno, un poco hablaste de esto al inicio, Andrés, pero yo sí te quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a juntar estos dos temas? Porque sí hablaste como de la falta de creencia en el futuro y de cómo eso es algo que un poco te inspiró a meterte en este trip que fue, bueno, ver a tu alrededor cómo ya no creemos en el futuro, pero ¿cómo fue que llegaste al cambio climático como un lugar donde aterrizar esa idea? Ujú. Pues te digo, o sea, parte mucho de una experiencia personal y sea como, pues todos crecimos, ¿no? Con este aumento, ¿no? De la presencia del futuro como algo amenazante. No sé, me acuerdo cuando éramos niños, era como, no, pues hay que cuidar el agua, ¿no? Como de, bueno, pues está peligroso, pero pues la cuidamos y va, ¿no? Y de pronto como, no, pues ya se está, no sé, la deforestación está subiendo muchísimo, se están acabando los bosques, ya se están acabando los recursos, etcétera. Cada vez se vuelve más tangible y bueno, la angustia que eso despertaba pues en mí y en las personas que me rodean. Y bueno, la pregunta por la escatología, pues me ha interesado desde que empecé la filosofía, ¿no? Siempre me interesó este entrecruce entre lo religioso y lo secular, o más bien cómo lo secular continúa lo religioso de otra forma, ¿no? Y ahí por diferentes razones, ¿no? Personales, geográficas, que así para sintetizar mucho, pues yo vengo de una familia que no es nada religiosa, entonces como que siempre me llamó la atención todo lo religioso como una especie de, ya sabes, como el jardín del vecino al que te asomas, pues ¿qué hay ahí, no? ¿Qué es ese mundo? Sí. Y de pronto darme cuenta como, bueno, la forma en que yo pienso que según yo no es religiosa, tiene muchísimo de religiosa, ¿no? Y como explorar todos esos campos pues, siempre me ha apasionado. Y ya después lo del calentamiento global, pues ya estaba ahí, pero ya lo que me hizo como realmente darme cuenta como aquí está, o sea, justo aquí puedo aterrizarlo muy bien, es un texto de Agamben, de Giorgio Agamben, que habla de, ay, no creo cómo se llama el texto, pero justo Agamben cita a un pensador muy interesante que se llamaba Iván Illich, que era un teólogo, filósofo, escritor austriaco que acabó viviendo en Cuernavaca, que él Mm, dice, estamos viviendo en la época, se cree que vivimos en una época postcristiana, pero vivimos en la época más cristiana de todas, una época apocalíptica. Él hablaba también más, él tenía más en el panorama la cuestión nuclear, que no es que haya desaparecido ahora, pues digo, ahorita con Ucrania o con Irán, Israel, o sea, está también la amenaza sí, bastante presente. nuclear. Entonces ese texto me hizo Ujú. como pensar, claro, o sea, el apocalipsis es la cosa más cristiana y estamos viendo una especie de apocalipsis obviamente diferente, ¿no? Y es lo que exploro, en qué se continúa y en qué no, ¿no? Entonces, digamos que la narrativa sobre un fin de la historia se mantiene, la amenaza de un cataclismo se mantiene, pero quién lo provocó ya es diferente, el resultado es diferente en la cuestión de la redención, pues cosillas así, ¿no? Pero ya de tu pregunta, pues te digo, como que fue una pregunta que fue madurando a lo largo de toda mi vida y ese texto de Agamben fue el que dije, ¿sabes? Como que me dio el insight, como de, aquí está. Mm, Ujú. Luego se los mando y a ver si lo pueden compartir por ahí, pues si a alguien le interesa. Está en Sí, sí, español sí. en un blog. Yo creo Ujú. que lo podemos poner en el link una vez que publiquemos todas estas referencias. Ujú. Y como que dándole continuidad a esa pregunta, y cómo caímos en esta situación, ¿no? Actualmente, donde ya no existe, o sea, ya no somos capaces de creer en un futuro, ¿no? Cómo caímos en esta situación. ¿Cómo?
O sea, ¿cómo llegamos a este momento que tú dices que ya no somos capaces de pensar en un futuro, ya no somos capaces de creer en el futuro? ¿Cómo crees que llegamos a esta situación? O sea, porque Mm. digamos que la religión te da una salida, te plantea un futuro, el holocausto nuclear te plantea un futuro, el cambio climático nos plantea un futuro, pero en tu texto tú dices que pues, ya casi ninguno, ¿no? O sea, no somos capaces de pensar de creer en ninguno ni otro, ¿no? Sí, bueno, creemos en un futuro, por un futuro pues de catástrofe y de catástrofe al que no, a la que no sigue nada, ¿no? O Ujú, sí algo, pero nos cuesta mucho imaginarlo. O sea, hay uno de los filósofos que por ahí cito, se llama Gunther Anders, habla de lo supraliminal, ¿no? ujú, Que es como ok, lo que es como tan grande, o sea, bueno, que no lo podemos siquiera concebir. Y él lo usa de claro. ejemplo para la catástrofe nuclear, justo. O sea, como que todos entendemos en abstracto, ¿no? Como de, claro, se puede acabar el mundo si mañana Trump lo decide, o Putin lo decide, o Modi lo decide, ¿no? Ujú, Este, pero realmente entender eso, ¿sabes? Como que ahorita lo digo y los tres lo Sí. entendemos, sí se puede acabar. Pero imaginar Ujú. realmente la dimensión de que se puede acabar el mundo, ¿sabes? Con que alguien me apriete un botón, existe la posibilidad técnica y está en manos de unos políticos que Gunther Anders los llama los señores del apocalipsis. Creo que eso es algo muy difícil o imposible de imaginar siquiera. O sea, se puede entender conceptualmente, pero no se puede imaginar. Y con el futuro también me ujú, refiero a esto, con la imposibilidad de imaginar un futuro, de relacionarse con ese futuro, me refiero a, claro que hay una relación con un futuro en el calentamiento global, en el apocalipsis nuclear, pero no somos capaces realmente de imaginarlo y como que se neutraliza y como que vivimos casi sin pensar en él y sobre todo sin creer en el futuro como un espacio abierto en el que podemos realizarnos, ¿no? Como es una definición, por ejemplo, de Heidegger, ¿no? Como dice que el Dasein, o sea, el ser humano, se define por su apertura a que en el futuro se puede proyectar, ¿no? O sea, como que no está determinado, o sea, no tiene un camino de vida que se define por instintos claros y nace, se reproduce, muere como el resto muchos de los otros animales, sino que pues tiene esta apertura de decidir hacer cosas, ¿no? Y el futuro es ese espacio en el que se proyecta esa capacidad. Y eso pareciera estar cancelado, ¿no? Como que, digo, no del todo, pero cada vez se siente menos el futuro como un espacio de posibilidad. Es un espacio más bien que se va cada vez acortando y las posibilidades ujú. parecieran irse reduciendo. Digo, claro que hay todo tipo de excepciones y también está un poco volviendo al tema de hace rato, muchos dicen que este apocalipsis es lo que hace falta para que de ahí surga un futuro, ¿no? Volviendo a la idea que tú Ujú, decías, Iscar, del reset, ¿no? Del del reset. holocausto Entonces, como que justo, nuclear. o lo que decías tú también, Musgis, ¿no? Esta Ajá, imposibilidad un de hard reset. pensar otro, otro orden socioeconómico. Es como, sí, pues ahorita no podemos cambiarlo, pues que colapse y de las cenizas saldrá otra cosa, ¿no? Que bueno, tienes algo muy apocalíptico, es un poco como, pues que el mundo acabe y de las cenizas del mundo estará el reino de Dios, ¿no? Digo, aquí no pensamos en un reino de Dios, pero esta idea de que todo lo que es conocido y como es conocido termine, está muy presente, aunque ya no sea bajo la narrativa teológica, ¿no? Y de Sí, cómo no, llegamos a esta sensación de que no hay salida, pues sí, yo creo que fue el avance imparable del capitalismo y su técnica, que creo que el parteaguas, sí coincido con Gunther Anders, fue Hiroshima, ¿no? O sea, ver esa capacidad ya existente, De es como, ok, destruir. esto ya se puede hacer, ¿no? O sea, ya está ahí. Ujú. Y, y bueno, de ahí al calentamiento global y así pues solo se añaden más factores a la ecuación, pero creo que ese fue lo fundamental. Pero como ahí también, siguiendo otra vez a Adorno y a Horkheimer, yo creo que siempre estuvo en la naturaleza, por así decir, de la modernidad, ese devenir. No es como una anomalía, como de, ay, nos desviamos del camino y llegamos acá. Ujú. Este proyecto de dominación de la naturaleza y de los otros humanos, ¿no? Porque se hablan de la humanidad, pero hablan de los europeos, básicamente, ¿no? Y dominar a todas las otras culturas y la tierra y capitalizarse a través de la explotación, pues iba a llevar a esto eventualmente, ¿no? Los recursos son finitos, el capital, el hambre del capital es infinito y pues ya estamos llegando al final de la cuerda, por así decir, ¿no? Y si no Eh, llega, y el no llega final el de final la, de la... el final de la cuerda. Pues esa es la historia de Occidente, ¿no? Sí, claro. Estar esperando el final de la cuerda y que no llegue. Y pues sí, Pues igual y no no va a llega. llegar. Bueno, en fin. O sea, desde No, sí está los... chido. O sea, bueno, no vas acabando la idea.
o sea, desde San Pablo, ¿no? El Mm, que escribió las cartas, él estaba ujú. convencido de que no, pues queda poco tiempo, ya va a llegar, o sea, Cristo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y pues ya pasaron 2000 años y llevamos esperando, y pues igual ahí sí siga, es una posibilidad. O sea, igual y nosotros ahorita estamos, no, es que ya el calentamiento global y igual y Y tienen razón mañana los llega. republicanos que dicen que en él no pasa nada, pues quién sabe, ya veremos si llega o no llega, ¿no? No, eso es lo Oye, loco. pero bueno, nada más en nuestra generación, ¿cuántos finales de mundo hemos sobrevivido? O sea, el Y2J, o sea, no se llevan varios, ¿no? 2012. 2012, las No, profecías no. de Nostradamus, o sea, ya, güey, ya. Y no sé, es loco como también, o sea, pensando justo, Ok, tal vez no en ibas a nuestra decir algo, Musquis, perdón. generación, no, no te preocupes, tal vez pensando en nuestra generación o en generaciones un poco más jóvenes, pero que hay otra salida que es un regreso a la religión, ¿no? O sea, como mucha gente está volviendo a creer o afiliándose religiosamente. em, y en muchas latitudes, ¿no? Como que se hablaba mucho de, no, sí, la radicalización de la gente que se va al Estado Islámico y la madre, pero pues eso y estar en una mega iglesia en Estados Unidos que cree que hay que construir el tercer templo para que vuelva a venir el Mesías, no son tan distantes, ¿no? Y precisamente No. como en este momento donde la técnica nos ha llevado a un lugar tan desolador y donde verdaderamente el mundo podría acabar en cualquier momento, pues como que la religión también parece una salida razonable para mucha gente, ¿no? Sí, pues hay un regreso, ¿no? Pero pues justo diciendo que, o sea, pensando así, lo que esa salida es como, no es evitar el fin del mundo, pero es como de, bueno, pues que el fin del mundo me agarre, ahora sí que me agarre confesado, ¿no? Como diría, ¿no? Y que ya es que esté del lado de los que nos va a ir Sí. chido y pues venga, ¿no? Como una fuga hacia adelante. Y que sí, eso, y que también, justo creo que das muy bien en el punto cuando hablas de, por un lado, de que esta radicalización que en nuestro orientalismo siempre adjudicamos a los musulmanes, pues está súper fuerte y hasta más fuerte en los evangélicos de las 100%. megachurches gringas o en Brasil, no sé si han visto a esos bolsonaristas, que también tienen una cosa apocalíptica muy importante. Y ahí también el elefante blanco innombrable del sionismo, ¿no? O sea, el discurso sionista es súper apocalíptico. 100%. Ellos esto del templo también lo tienen muy claro, y si escuchas a los Mm, colonos que ahorita ya quieren empezar a poblar Gaza, pues hay un rollo de restituir el viejo Israel porque eso va a acelerar la venida del Mesías, ¿no? Y que están poniendo su grano de arena para acelerar este fin de los tiempos, porque el fin de los tiempos implica pues el esplendor de Israel, etcétera, todas las profecías que están ahí en Isaías, en Oseas, pues, en varios lados, y pues está operando mucho, ¿no? No solo es un delirio de unos cuantos fanáticos, es algo que tiene efectos muy tangibles en la realidad material de todos, ¿no? O sea, ahorita Gaza tiene, o sea, obviamente no es solo eso, pero está eso muy fuerte ahí. Y como ujú. yo estoy de acuerdo con varios analistas que dicen que pues, lo que está pasando en Gaza es un poco un preámbulo de lo que va a pasar en otros lugares, ¿no? O sea, una vez más, no es una excepción, no es una excepción. O sea, entonces, bueno, sí, o sea, este retorno a la religión, eh, pues realmente como que acelera, o sea, como que es ok, esto ya, ¿sabes? Nos estamos yendo, we are fucked, como decían estos güeyes. Ujú, ujú. Me subo al barco y aunque nos chinguemos, pues que a mí me vaya bien un poco, ¿no? A mí, a mí. Por un lado eso, y un lado pues un poco más también de, más allá de lo que uno piensa, porque tampoco es que todo el mundo esté pensando en esto, ¿no? Ujú, Pero sí creo que todo el mundo está pasando pues esta crisis que vivimos en una angustia enorme, casi todos, ¿no? Una ausencia de sentido, una gran soledad, la mayoría de las personas, ¿no? Que también, ya sé que es el cliché del marxista, y ni siquiera me considero marxista, pero pues también es culpa del capitalismo, ¿no? Realmente la forma en que se ha desarrollado la Claro. sociedad a través de atomizar a los individuos, ¿no? Destruir los vínculos sociales, las formas de trabajo cada vez más aisladas, más precarias, más efímeras, pues crea una economía también relacional y afectiva predominada por la angustia, por la soledad, que la religión pues absorbe, ¿no? Y capitaliza. Sí. Entonces el retorno pues va oye, por ahí. Ujú. Dale, Isca, dale. este, no, decías que, o sea, platícanos un poco sobre, voy a leer un pedacito de tu texto, dice, la filosofía profética de Anders puede ser calificada como antiapocalíptica, pero no deja de ser escatológica.
es antiapocalíptica, ¿por qué? ¿No? Creo que ahorita hablamos de mucho del apocalipsis, pero mencionas a este otro filósofo que decide marcar eh, el final de los tiempos de otra manera. Platícanos un poco de por qué dices que es antiapocalíptica o por qué, cómo. Ujú. Pues sí, el término antiapocalíptico él lo usa, ¿no? Es como tenemos que ser radicalmente antiapocalípticos y lo que él dice es como de, bueno, pues la posibilidad del apocalipsis ya es real, ¿no? O sea, bueno, aquí no nos vamos a meter en si siempre fue real, o sea, pero digamos que ya desde nuestra epistemología moderna, que cree en la ciencia y en lo comprobable, etcétera, pues es un hecho que lo que dijimos hace rato, ¿no? Si a los señores del apocalipsis se les ocurre mañana, nos morimos en 7 minutos, no sé cuánto es hay un timer ahí, ¿no? De que si se lanza una bomba y en la Ujú, escalada, creo que son, no me acuerdo, muy pocos minutos en que ya valió todo, ¿no? todo. Y eso es algo que pues nadie puede negar, ¿no? Entonces, para Anders, la tarea pues de la humanidad y sobre todo pues, de los que se den cuenta, ya sean filósofos, escritores o pues quien sea, realmente cualquier persona que se dé cuenta de la dimensión de esto, nuestra tarea es impedirlo cada día, porque cada día es muy dramático también, pero sin dejar de tener razón, tiene Sí. fórmulas como, pues, los humanos todos los días somos todavía no existentes, ¿no? O sea, como que cada día que vivimos es un día que se le ganó a esta posibilidad de la aniquilación total. Ujú, Eh, entonces, la cuestión antiapocalíptica es esa, ¿no? Es como para él la tarea, bueno, de la filosofía, él como filósofo, pero más allá de la filosofía, ¿no? La tarea de la humanidad después de Hiroshima es impedir el apocalipsis. O sea, tenemos nuestra tarea fundamental, ya después viene lo demás, porque impedir el apocalipsis es pues, ahora sí que la condición de posibilidad de que sigamos existiendo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que no ocurra eso y después ya hacemos otras cosas, pues, pero la tarea esencial es impedir que eso pase, ¿no? Y hacer que nos demos cuenta de que eso puede pasar y trabajar para que no pase. Entonces, en ese sentido es antiapocalíptica, por ejemplo, es escatológica porque pues justo está operando a través de esta posibilidad. Él, por ejemplo, hace una distinción entre el tiempo del fin y el fin del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo Mm. del fin es donde estamos ahorita, como que es el tiempo en el que ya en cualquier momento se puede acabar y todo está como coloreado por esta posibilidad de que acabe, está este pesimismo, está esta depresión, todo esto, porque se puede, no, pues ya acabó o ya va a acabar. Y el fin del tiempo es cuando realmente ujú. eso digamos, poniéndolo como Aristóteles, cuando pasa de la potencia al acto, ¿no? Cuando pasa de ser una posibilidad a ser una realidad. Entonces, es como que ya estamos en el tiempo del fin, con la melancolía que eso implica, el pesimismo que eso implica, pero dentro de eso todavía no estamos en el fin del tiempo y pues hay que tratar de que no llegue, ¿no? Mientras se pueda, como se pueda, es la tarea. Entonces, esa es un poco la distinción en que lo antiapocalíptico, pero que sí sigue siendo escatológico. Ujú. Oye, no, pues está muy chido el Gunther Anders. Yo no lo Me conocía gusta. y se me hace muy loco que sea sobrino de Benjamin. Era primo, sí. Primo, eso, Sí, eso y es. fue también Ah, no mames. fue el primer esposo de Hannah Arendt, también, pero... Órale, Ajá. qué Y loco. luego les paso unos textos, está bueno. A huevo. No, sí, Oye, sí. Está muy ¿quieres hacer chido. esa última pregunta, José? Porque creo que ya la inicié, pero hay un pedacito final, ¿no? De cómo, bueno, sí, pero en realidad es pregunta de José, pero ¿cómo conectas, digamos, habla mucho de un fin apocalíptico nuclear, pero ¿cómo lo conectas con la catástrofe climática, ¿no? Como que es otro contexto. Ujú. Pues digamos que ahora sí, como tú decías al principio, que puede ocurrir al mismo tiempo. O sea, sí son cosas diferentes y son dos narrativas diferentes, dos fenómenos o dos posibilidades diferentes, pero que obedecen, las dos son, digamos, escatologías modernas, ¿no? Son fines del mundo, cada uno a su manera, derivados de este movimiento, digamos que en mi investigación y lo que yo defiendo, mi definición, por así decir, de la ilustración y la modernidad, es que el ser humano toma el lugar de Dios, ¿no? Como dice Kant, el ser humano se vuelve mayor de edad, ¿no? Entonces, el ser humano mayor de edad es como que ya, ya Es me buen deshice texto. me emancipé de la teología y de Dios, ahora yo soy el que está a cargo, y estando él a cargo, pues se repitió esa cuestión escatológica, ya sea por la cuestión armamentística, nuclear, bélica, o por el crecimiento infinito en un mundo finito, ¿no? O sea, la idea de que se puede generar riqueza y capital pues sí, finito, una vez más, Sí, sí. en un mundo de recursos finitos, ¿no?
sin ninguna consideración por nada, más que la acumulación del capital mismo, ¿no? Dejando de lado la explotación de los seres humanos, o sea, el empobrecimiento de la calidad de vida, tanto material como, digamos, culturalmente, la destrucción de ecosistemas, de la atmósfera, contaminación de ríos, you name it, ¿no? Entonces, o sea, siento que ambas son consecuencias de esta definición de la modernidad que acabo de dar, pues son las escatologías a las que llevó esta modernidad, ¿no? Cuando el ser humano tomó el lugar de Dios y quiso realizar el reino de Dios sobre la tierra, pues nos llevó a este cataclismo y ya sin Dios, ¿no? Entonces sin redención. Y pues bueno, sí, esa es la conexión un poco, ¿no? Ambas son, y bueno, está la cuestión de la técnica, está la cuestión del capitalismo, hay muchas Güey, cosas. pero estás poniendo de preámbulo lo que decía José, ¿no? De este retorno a la religión que me genera un poco de miedo. Pues No, nunca se fue, es que nunca se fue, pero ajá. no, yo justo estaba pensando en eso, no sé, que el sueño kantiano era traer el reino de los cielos a la tierra antes del apocalipsis, y con lo que tenemos ahora y de lo que hablaba Andrés del genocidio en Gaza, que realmente lo que estamos teniendo es un apocalipsis en la tierra, Sí, el para reino. traer el reino, ¿no? Sí, justo es lo que hace Anders, ¿no? O sea, justo Kant pone, pues ahora a la ilustración, y pues él era muy optimista, ¿no? Entonces, el progreso es construir el reino sin pasar por el apocalipsis, lo dice. O sea, no lo dice tal cual, pero Pues ahí Ujú, va. en algunos textos es la idea que pone. Y ujú. Anders dice, pues más bien lo que tenemos ahora es el apocalipsis sin el reino. Sí. Pero, No. pero nos pone en una posición, digo, Isaac, para empezar a cerrar, me gusta esa reflexión que hiciste, ¿no? Que nuestro papel es qué vamos a hacer para evitar el apocalipsis y me gusta esa idea, ¿no? O sea, para todos, creo. ¿No? Y en todos porque quizá ahorita estamos hablando del apocalipsis ecológico, por decirlo de cierta manera, pero hay apocalipsis social, cultural, económica Claro. que vamos a hacer, ¿no? Y me gusta, creo que es una buena manera de cerrar un tema deprimente. Sí, sí, también, qué bueno que es porque también para mí es, pues bueno, como contaba antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Pues es mi tema de tesis y es como que le voy a dedicar varios años y pues sé que no me va a aburrir, pero sé que me puede deprimir, ¿no? Entonces como que para evitar esa depresión es como, bueno, tiene que haber Walter Benjamin, uno de mis filósofos, bueno, ya lo mencionamos, para mí es una de las grandes influencias, pues él habla de las astillas de tiempo mesiánico, ¿no? O sea, poniéndolo en español, pues de cómo incluso en los momentos más desesperados hay como pequeños chispas que hablan de un futuro diferente, que puede ser diferente, ¿no? Y yo creo que pues hay que buscar esas chispas en todas las relaciones humanas, en formas de producción, de consumo, que sí, ya nadie cree casi en una revolución mundial, pero como, ¿sabes? Como buscar pequeñas formas de habitar, ya sea para hacer más llevadera la catástrofe o sin perder nunca la esperanza de que esa pequeña semillita germine en otra cosa, ¿no? Y yo, bueno, creo que también ahí es muy importante voltear a ver a lo que Walter Benjamin habla de como los futuros como sepultados. No me acuerdo qué es su fórmula, pero la idea es como futuros abortados, por así decir. Fueron como futuros que eran posibles, que fueron Ujú, imágenes de futuro que existieron en otras épocas y que fueron, pues, aplanados por la máquina del progreso capitalista, pero ahí están, ¿no? O sea, y no solo en el mundo occidental, también ahorita está bastante de moda, pues, aprender de relación con la agricultura, con la tierra, con la pesca de los pueblos originarios, ¿no? ujú. Y bueno, no solo en América Latina, podemos pensar también en África, en India, donde quieras, ¿no? Creo que también hay que, ¿sabes? Siento que también para imaginar un futuro es importante voltear al pasado, pero no al pasado de los libros de historia, de las etapas que ya superó el progreso, sino ese pasado que fue cercenado de sus posibilidades de ser y que es negado por como se le quita toda consistencia ontológica, por así decir, ¿no? Es algo pero que sigue existiendo y ahí es donde yo creo que tiene un gran valor la fantasía, la poesía, la literatura, las leyendas, la mitología. Ahí hay chispas de otras formas de habitar, de relacionarnos entre nosotros, relacionarnos con la tierra,
a las que creo que vale la pena voltear para, no para repetirlas, ¿no? Tampoco esta cosa, la tentación romántica reaccionaria de revivir un pasado porque el pasado era mejor. Ujú, Es como de, no, no, a ujú, ver, el pasado fue devastado, quedan fragmentos, ¿cómo podemos con esos fragmentos agarrar uno de acá, uno de acá, uno de acá y crear algo que no sea este futuro al que estamos yendo, ¿no? Es un poco lo del etos ujú, barroco que hace rato decía Muskis, ¿no? O sea, el etos barroco, Sí. reduciéndolo mucho, pero pues es esta idea de Bolívar Echeverría, un ujú, filósofo ecuatoriano que habla de cómo, pues esta forma de ser latinoamericana, que bueno, tematiza de muchos lados, pero es el resultado de, pues, de un cierto fin del mundo, ¿no? El fin del ujú. mundo Claro, de todos los pueblos que prehispánico. estaban acá, pero Prehispánico, sí. también, y también un poco el fin del mundo, porque también la mayoría de los españoles que llegaron, pues fueron güeyes que ya no No volvieron al mundo que volvieron. dejaron, ¿no? Intentaron crear aquí lo intentaron recrear aquí, pero también a partir de fragmentos y con otras cosas. Entonces, entre ese pues encuentro es una palabra que ya no le gusta a la gente, ¿no? Pero entre pues, esa coincidencia entre dos fines del mundo y los sobrevivientes de esos fines del mundo, pues se creó esta cosa rarísima que somos, ¿no? Y pues un poco esa idea, ¿no? Como de, ok, de todo lo que está acabando, de lo que ya ha acabado, lo que va a acabar, pues qué rescatamos y cómo con un gesto, pues además como festivo y creativo, como es el barroco, aunque inmerso en una cierta melancolía, pero una melancolía que se afirma, ¿no? Pues como que, pues un poco, Creativa, digamos. ¿sabes? Como que en general sí, esto pues muy mexicano también, ¿no? Como el mexicano es como muy cotorro y muy, ya sabes, muy relajiento, pero en el fondo hay una melancolía importante, ¿no? O sea, las canciones de José José, de José Alfredo, o Ujú. sea, como que hay un juego ahí entre esta como desesperanza, esta melancolía, pero como de, bueno, pues voy a cagarme de risa, ¿no? Y vamos y crear algo con eso. Creo que, no, bueno, creo que me debrayé un poco, Está pero es un chido. poco No, está súper la bien. forma en Es que un gran pienso. tráiler para un Listo. próximo episodio sobre este Sobre etos barroco. la Sí, melancolía creativa, güey. sí, sí, sí. Oye, Pues bueno. Muskis, no sé si quieras cerrar. No, yo creo que con esta nota de esperanza, de rescatar al menos los shards, los pequeños destellos que hay de otros mundos posibles y con esta idea del barroco nos podemos ir. Yo no sé si tú tengas algo más, Iscar. Nada más, vámonos a salir a la calle a prohibir a impedir el apocalipsis. Pues ese Y a es el plan. cotorrear. Y a cotorrear y a divertirnos en el A huevo. proceso, digamos. Y echar unas banqueteras. Va. No, No, pues amigos, muchas gracias. muchas gracias por la Gracias, invitación. Andrés. Estuvo bien Mil chido. gracias. Síganos en Gran tema, Andrés. Gracias. @tacos.de.sesos. Ahora sí ya me lo aprendí. Y a huevo, evitemos el fin del mundo.